Eh, a partir de este momento empieza a grabarse la charla para que quienes no puedan asistir a ella puedan verla con posterioridad. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien particular que no habíamos tratado hasta el momento en la clase. Y para empezar, quisiera preguntarles que pensáramos por un momento en qué fue lo último que aprendimos durante esta semana. Algo que hayamos aprendido durante esta semana. A ver, pensemos y escribámoslo en un pedacito de papel. Ah. Bueno, vamos entonces adicionalmente a preguntarnos cómo lo aprendí y por qué lo aprendí. ¿Qué fue lo último durante esta semana? ¿Cómo fue que lo aprendí? ¿Y por qué lo aprendí? ¿Cuál fue la razón por la cual lo aprendí? Pues sobre el proceso de gamificación en la educación. Ese fue uno de los últimos aprendizajes, exactamente. ¿Cómo lo aprendió? Sí. Con la tarea. Exacto. ¿Y por qué lo aprendió? Porque me tocó buscar pues, bastante relacionado al tema para poder desarrollar pues, la actividad. Ya. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más pensó en algo por este estilo de... Explorar que tenemos muchas opciones como para intensificar el juego pues en nuestros colegas y que nos hubiera gustado que aplicaran con nosotros. Ya, pero concretamente un aprendizaje de la última semana, no importa en qué campo, si es en el estudio, en lo personal, no importa dónde se haya dado ese aprendizaje, ni por Yo qué, pienso que a ni cómo lo valorar lo aprendió. tenemos. ¿Cuál? Yo creo que estamos valorando, aprendemos a agradecer más, valorar lo que tenemos. Ah, bueno, es un aprendizaje del orden del ser, del reconocer lo que tenemos y darle un valor. ¿Y cómo lo aprendiste? Sí, sí. ¿Cómo hiciste ese No, tránsito? pues solo con la salida a comprar el mercado uno ya aprende a valorar lo que tiene en la casa porque ya unos gastos que uno veía inoficiosos ya está valorando más porque sabe que la situación, lo que decía la doctora, se puede extender. Entonces no podemos darnos el lujo de comernos lo mismo que nos comíamos en otras ocasiones en un solo día. Exactamente. Ese es un buen punto. ¿Y por qué lo aprendiste? Pues la necesidad que estamos afrontando. Por la situación actual, ¿no es cierto? Sí. Por esa situación. A ver, ¿quién más? Yo. Hola. Hola. Bueno, pues esta semana mi aprendizaje fue la empatía, que definitivamente una cosa es ser simpático y sonreírle a todo el mundo, pero otra cosa es la empatía, que es ya unirse al sentimiento del otro.
Entonces, toda esta semana, pues realmente ha sido de aprendizaje en eso, de pensar que de pronto hay gente que no está como nosotros, que puede recibir su remuneración, o familias que de verdad están pasando necesidades porque viven del diario. Entonces, tener la empatía, como así sea aportar algo a una persona, que eso puede ser muy importante para su casa, una leche, un pan, un queso, porque de verdad que hay gente que está pasándola mal. Vale, listo. La doctora Ángela María levantó la manito. Buenas noches. Bueno, hay mucho No se escucha muy ruido. bien, se escucha como Tienen mucho. lejos. Apague los micrófonos. Listo. Voy Sí, yo. a ver, le escuchamos. Bueno, digamos que hay una cosa que a mí siempre me había inquietado, es lo de las huertas urbanas caseras. Ya. Y digamos que de verdad ahorita surgió la necesidad, pues dado a todas estas circunstancias, pues yo diría qué bueno, qué chévere haber tenido una huerta casera y de pronto tener algo autosostenible, ¿no? Y no, pues no depender ni de tener que salir, ni depender también con el abuso a veces de los precios de las cosas. Siempre había tenido esa inquietud. Digamos que vi un video donde muestran cómo uno puede, digamos, de las mismas hortalizas que uno compra, cómo se germinan, cómo se trasplantan, y da varios ejemplos, porque no todos son los mismos: el ajo, el apio, el tomate, la zanahoria. Y muestran en videos cómo es que se hace eso. Otra vez. Digamos que me parece algo muy útil y que siempre yo había querido aprender. Y en este momento, que digamos es como coyuntural, me parece haber tenido una huerta una muy buena solución en esta situación. Entonces es algo que realmente lo quiero hacer. Si alguien lo ha hecho y me quiere dar algunos tips de cómo se hace eso, sería fantástico. Claro, y mire que ahí aparece una necesidad a partir de lo que está sucediendo en este momento. O sea, es muy coyuntural la necesidad de este aprendizaje, pero está anclados por un deseo propio, no por un tener que, por un deber ser, que es lo que nos sucede con muy buena parte de los aprendizajes que hacemos. Pues yo siempre había querido. ¿Ustedes escuchan algo? Yo no estoy escuchando. Yo sí. Sí, estamos escuchando. Sí. Pues digamos que yo siempre había tenido la inquietud de hacerlo, pero pues como que nunca había tenido tiempo para. Claramente que existe una motivación, digamos que siempre la necesidad la he tenido. Lo que pasa es que ahora estamos un poco más motivados y también hay más tiempo para, ¿no?, dedicarle a ese tipo de cosas diferentes a la medicina. Claro, exactamente. Vale, muchas gracias, doctora. Bueno. La doctora María del Pilar levantó la mano. Sí, señor. Vale, Bueno, te escuchamos. Yo una de las cosas que aprendí fue respecto a la sensación de la población respecto al miedo que tenemos. Y realmente la gente maneja el miedo de una manera muy, muy variada y muy diferente. Entonces, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Cómo fue que lo aprendí? A través de las informaciones de las redes y de conversar con mi equipo de trabajo, en el cual empezamos yo empecé a preguntarles cómo estaban ellos, cómo estaban sus familias, y salió a relucir una situación que probablemente nosotros nunca habíamos considerado que pudiera presentarse. Es que
el equipo y la gente que trabaja en la institución está siendo víctima de atropellos por parte de los transportistas, por parte de la población, y llegando a ser tan grave como la expulsión de un sitio de residencia de uno de los médicos internos que está en nuestra institución. Ya. Y lo aprendí viendo a través de la conversación con mi gente, con mi equipo de trabajo, a través de videos, viendo las entrevistas, viendo la información que estaba disponible en los medios de comunicación. Permanentemente realizan patrullas para hacer cumplir la cuarentena. Ya. Vale, muchas gracias, doctora. Cindy Espinal, Sí, odontóloga. señor, buenas. Vale, doctora, te escuchamos. No, Cindy. Pues esta situación yo creo que nos está enseñando muchas cosas a todos. Aparte, como yo creo que esta clase y estas preguntas que están aquí son como perfectas para este momento. Y es que todos aprendemos alguna cosa nueva o hemos aprendido alguna cosa nueva, bien sea por la situación que estamos viviendo, por el miedo que estamos viviendo, o porque esto definitivamente nos enfrenta a hacer otras cosas porque ha cambiado nuestra rutina. Entonces, si quieren saber realmente qué aprendí esta semana, aprendí a cocinar, aprendí a hacer arroz de leche, he aprendido a soltar cosas que tampoco están en mi control, y que eso es lo que creo que necesitamos todos. Lo que estaba hablando ahorita la doctora María del Pilar sobre las cosas a las que se están enfrentando compañeros de nosotros en la calle, es que definitivamente estas situaciones como que sacan lo de cada uno, bien sea lo bueno o bien sea lo malo. Entonces también he aprendido a que ser solidaria con otros desde cosas tan pequeñas como preguntar tú qué necesitas es importante en este momento, donde estamos como tan lejos, pero debemos estar como más cerca de las personas. Entonces eso es como que la situación que estamos viviendo en este momento nos genera otras dudas y otras cosas que aprender. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos aprender todos en este momento? Es como sacar lo mejor de cada uno. Claro, exactamente. Ese es un buen punto. La doctora Diana. Diana Izquierdo, ¿yo? Bueno, Diana Izquierdo. Diana, te Buenas escuchamos. noches. Continuamente uno está en un proceso de aprendizaje con todo, ¿no? Pero esta semana particularmente, yo soy terapeuta de rehabilitación física y, como ya muchos saben, hago piso pélvico, pero inicié entrenamiento con mis compañeros de la parte respiratoria. Ya se imaginarán mi proceso de aprender, porque son cosas que de pronto vi en algún momento en la universidad, hace 10 años. Entonces, he aprendido como ese proceso más de admirarlos a ellos, de ver cómo ahora, a pesar de lo que se está enfrentando, pues tiene necesidad de enseñarnos, de explicarnos, de generar en nosotros un aprendizaje, a pesar que, como decía la doctora, pues algunos tienen miedo, algunos no saben qué va a pasar, si les va a tocar doblarse, si les va a tocar quedarse más tiempo en la clínica, bueno, todo lo que pueda pasar. Pero en particular es como admiración lo que siento, y quizás mi grupo de compañeros de terapia física, que no hacen de verlos a ellos como en esa capacidad de explicarnos, y es como una admiración lo que he aprendido allí por ellos. Vale, muchas gracias. Luisa. Hola, buenas noches. Pues Buenas noches. yo en este tiempo en lo que he aprovechado el tiempo libre es haciendo un curso online con la Universidad de Manchester sobre micología médica aplicada a la histopatología. Esa es una parte que me faltaba complementar y vi la oportunidad, encontré el curso, me lo recomendaron, entonces lo estoy haciendo. Después de haber estudiado la
se me olvidó la palabra. La Gamificación. gamificación, perdón. La Oiga, ustedes gamificación. que trabajan con unos nombres absolutamente extraños, largos, raros, y se le olvida la gamificación. Ay, sí, la verdad, ese término nunca lo había escuchado y sí me ha costado trabajo. Al hacer la tarea, cada que le iba a escribir la palabra tenía que mirar para poderla escribir bien. Y entonces al revisar lo de la tarea, vi que el curso que estaba haciendo, porque ya voy en el módulo 2, son 4 módulos, ya me tiene aburrida. ¿Por qué? Porque le faltan muchas herramientas de las que vi en la tarea y entonces eso está haciendo de que le coja pereza. Entonces empecé la primera semana súper bien con los 2 módulos, pero ya va a entrar al tercero y al cuarto y llevo 4 días que no lo quiero ver. Ya. Bueno, mire que ahí hay otro tema que tiene que ver con la motivación y es el desertar de unos aprendizajes. O sea, no porque uno empiece un aprendizaje y lo empiece de una manera muy animada, muy comprometido con ese aprendizaje, significa que lo mantenga y lo sostenga hasta el final. A ver, Bueno, Lina, muchas gracias, Luisa. Bueno. Bueno, pues como decía Cindy, esta situación nos hace pues aprender múltiples cosas, de cambiar nuestra rutina, y en una de esas que aprendí esta semana fue el tema de los elementos de protección personal, el uso y el paso a paso que hay que tener para colocar, ya sea para cuando se va a hacer un procedimiento que va a generar que haya mayor salida del virus, es decir, de generador de aerosoles. Y entonces sí me costó como trabajo, bueno, si es esto, es así, si es lo otro, es así, generar esos diagramas, tuve que sacarlos aparte para poder aprendérmelos como por secuencia, por números, y pues ver los videos que han montado en la clínica me ha sido, ¿por qué me tocó aprenderlo? Porque pues sé que la situación puede ponerse peor, perdón, y que seguramente yo estoy en la línea 4, pero que en algún momento me toque actuar y tengo que ser responsable conmigo y con los demás de saber usarlos. Y pues hay muchas cosas también que he tenido que aprender, pues yo vivo sola en esta ciudad, entonces a aguantar, a tener perenque, a saber que no puedo ir a ver a mi familia pronto, ni a mi pareja, a tener solidaridad, o que mis compañeros tengan solidaridad conmigo, que me están preguntando cómo está, a ser tolerante, porque los vecinos creen que ellos están durmiendo y pueden quedarse hasta las 12 del día, pero no, si tiene que trabajar, entonces el ruido, la música, pues aprender a tolerar esas cosas que se vienen en esta cuarentena. Claro. Gracias. Claro. Vale, listo. Bueno, gracias a todos los que participaron. Entonces, este asunto tiene que ver con lo siguiente. El compromiso hacia el aprendizaje activo es un tema que tiene que ver con o que pasa por la motivación que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje. Entonces, no es posible tener un buen aprendizaje, un buen proceso de aprendizaje, si yo no quiero entrar en ese proceso de aprendizaje. O sea, ese factor motivacional es fundamental a la hora de que ese proceso sea exitoso. Entonces, recordemos que hay una tendencia natural a tener resistencia a la autonomía. O sea, la autonomía siempre la reclamamos, todos reclamamos autonomía, que nos dejen actuar, que nos dejen libertad, que más o menos que nosotros somos los que sabemos lo que hay que hacer. Pero a la hora de ejercerla, ahí es donde empieza el asunto complicado, porque resulta que requiere tanto responsabilidad como un factor de motivación hacia esos aprendizajes. Entonces, en ese orden de ideas, de esto que hemos venido trabajando sobre el planteamiento curricular a nivel micro, el lograr ese compromiso de los estudiantes pasa por varias fases. Entonces hay estudiantes que ante unos aprendizajes se genera un choque, hay una adversión a
aprender, una negación, hay apatía, encontramos absolutamente de todo. Entonces, si ya desde el estudiante hay una predisposición hacia esos aprendizajes, hay algunos que lo encaran muy bien, hay otros que no. Sí es deber nuestro tratar de seducirlos de alguna manera y facilitar las cosas con el entorno de aprendizaje que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar durante esta semana con este librito que se llama ¿Cómo funciona el aprendizaje? Aquí tienen ustedes en la plataforma, colgué el capítulo 3 en español, que es los factores que motivan a los estudiantes a aprender, pero también encontrarán allí el libro completo. Lo que sucede es que lo tengo es en inglés, todos los capítulos del libro, pero pueden descargar ambos, tanto el completo en español, el completo en inglés, como el capítulo 3 en español. Entonces, en este libro de Ambrose y compañía, encontramos un modelito sobre la motivación que nos dice que las personas, para poder que el aprendizaje y ese desempeño se dé, debe estar apoyado en una actuación que se dirige a objetivos. O sea, deben tener claro qué es lo que están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo. Y a esto le llaman motivación. Y esa motivación está alimentada por dos elementos. Un elemento que son las expectativas y el otro que es el valor. En relación a las expectativas, hay dos elementos, la expectativa de resultados y la expectativa de eficacia. La de resultados es que el estudiante sepa que si hace todo lo que, digamos, se le está recomendando que haga, va a lograr los aprendizajes. Y él puede hacerlos. O sea, tiene la expectativa de que él puede hacerlos. Si le mandan una lectura, él dice, yo puedo leer esto. Pues, ¿por qué lo puedo leer? Porque es una lectura que tiene 40 páginas. Y en el momento actual tengo el tiempo para leerme las 40 páginas. Probablemente otro estudiante le manda la misma lectura de 40 páginas y allí va a entrar a decir, no, no puedo leer 40 páginas porque no tengo el tiempo no me da. ¿Sí? O sea, no lo rebasa las acciones que debe hacer para lograr el aprendizaje. Entonces la expectativa de resultados se cumple. ¿Sí? Es una actitud positiva. O también puede ser una actitud negativa, una expectativa negativa hacia el resultado. Y una expectativa también positiva o negativa en cuanto a la eficacia. Ahí es en relación a si uno es capaz de hacer las cosas. Hay muchos estudiantes que tienen una expectativa muy negativa en la eficacia respecto a todo lo que emprenden. Y son esos estudiantes que uno se los encuentra constantemente diciendo, no, yo no puedo hacer eso, no, yo eso no, yo ni para qué lo hago, yo soy malo para esto. Y resulta que cuando se le miden y intentan hacerlo, le sale bastante bien. Entonces, eso no había tal de que no lo podían hacer, pero tienen una expectativa de eficiencia negativa. Entonces, un estudiante que tiene una expectativa de eficiencia positiva, o sea, yo puedo hacerlo, que tiene una expectativa de resultados positiva, tengo el tiempo, las condiciones, los elementos para hacerlo, ya esas expectativas le entran, se convierte en una entrada positiva para esa motivación. Y por el otro lado está el valor, que es el valor al logro, como uno de los elementos que plantean estos autores. Y es que cuando el estudiante ve que eso que él va a aprender lo puede hacer, pero además que eso le encuentra un valor de alcanzar esa meta, entonces ya tiene un valor como logro. Pero además, si le encuentra un valor en el recorrido, en el proceso de aprendizaje, ese es un valor intrínseco. Entonces, hay estudiantes que muchas veces no les interesa qué es lo que están aprendiendo, pero el recorrido lo disfrutan, aprendiendo los pasos que deben dar para lograr esos aprendizajes, lo disfrutan. Y el otro es un valor instrumental que plantean estos autores. Ese valor instrumental tiene que ver con la conciencia que tiene el estudiante sobre la importancia de ese aprendizaje actual que está haciendo en aprendizajes futuros
o por qué ese aprendizaje le va a ayudar a cumplir una meta mayor. Entonces miren que muchos de los cursos se nos convierten, el valor, o sea, los estudiantes realmente estudian es debido a ese valor instrumental. Es porque este curso lo tengo que pasar. Si este curso no lo paso, pues no me gradúo. Por lo tanto, como sea, me guste o no me guste, tengo que estudiarlo y pasarlo. Entonces miren que muchos cursos se van por esta línea del valor instrumental en el estudiante, entonces es el valor que le encuentra el estudiante y ya, por ahí se fue y aprendió lo necesario, lo justico para pasar el curso, lo pasa, sale de él y continúa la vida. Entonces este modelito que nos muestra estos dos elementos importantes en el aprendizaje por la vía de la motivación, lo podemos ver de esta otra manera. Y es que entra un elemento que es el del ambiente, el contexto. O sea, porque estamos hablando de una motivación o unos elementos desde el estudiante. Pero resulta que el estudiante no está en el etéreo. El estudiante se está moviendo en un terreno concreto, con un contexto muy particular, y ese ambiente puede ser hostil o puede ser favorable. Entonces, si el ambiente es favorable y los estudiantes le ven valor, pero además tienen un sentido de la eficacia alto, allí es donde se da el mayor nivel de motivación de los estudiantes, que es esta esquina de acá. Si nos fijamos en las respuestas que ustedes dieron ahora a la pregunta de qué fue lo último que aprendí, por qué lo aprendí, cómo lo aprendí, hay respuestas desde el deber ser, desde el tocó, porque hacía parte de una tarea, entonces como parte de la tarea pues había que darle trámite. Había respuestas del orden del por lo coyuntural, por el momento que estamos pasando. Entonces, como es un momento crítico, pues hay que aprender algunas cosas críticas. También pasamos por un alto nivel de motivación para matricularme en un curso. Me matriculo en el curso, pero el nivel de motivación no se mantiene a lo largo de ese curso y me lleva al borde de desertar. Entonces, decir, no, ya esto no le encuentro el valor que realmente mis expectativas tenían, por lo tanto, pues me aparto de él. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos o factores que influyen en la motivación, estos autores han establecido una serie de estrategias que permiten o que ayudan a que las tareas que presentemos a los estudiantes puedan enganchar de una mejor manera o definitivamente no. Entonces, estrategias, por ejemplo, para establecer valor, como conectar el material con los intereses de los estudiantes, hacer tareas que funcionan en el mundo real. Muchas veces los estudiantes, especialmente, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, que aprenden un procedimiento matemático y eso no les dice absolutamente nada porque eso no está conectado con la vida. ¿Eso cuándo lo voy a necesitar? Y son estudiantes que le preguntan al profesor, profe, ¿y eso como para qué es que sirve? Y la única respuesta que obtienen es porque eso es muy importante, lo van a necesitar alguna vez en la vida y cuando lo necesiten se van a acordar de mí y me van a agradecer. Y esa no es la respuesta es eso dónde se ve, eso por qué es importante en el mundo real. Mostrar relevancia con respecto a la vida académica real de los estudiantes. En este sentido ustedes la tienen fácil, porque realmente pues el campo de la medicina sí tiene todo que ver con el mundo más real. ¿Para dónde? Demostrar relevancia de las habilidades de alto nivel para sus vidas profesionales futuras, identificar y recompensar lo que se valora, mostrar su propia pasión y entusiasmo por la disciplina, en fin, todas esas tienen que ver con establecer valor. Ahora, con expectativas positivas,
Por ejemplo, asegurar la alineación de objetivos, identificar un nivel apropiado de desafío, crear tareas que tengan nivel apropiado de desafío, o brindar oportunidades tempranas de éxito, ir complejizando más la tarea, pero inicialmente ponerla de una manera sencilla para que el estudiante logre hacerla y después se le va complicando. Articular las expectativas, elaborar las rúbricas que le permitan al estudiante entender qué es un buen trabajo y esto qué es lo que se espera o se pide de él. Hacer retroalimentación dirigida, las formas como se explica tanto lo que se alcanza de buena manera como un trabajo que no es aceptable, y describir estrategias de estudio efectivas. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta semana es que a partir de la lectura de este texto, vamos a, este capítulo realmente es muy corto, vamos a identificar cuáles de esos elementos de allí, que estos autores proponen, me permitirían a mí hacer la transformación de una práctica educativa que yo ya hago regularmente para incorporarle estos elementos. Entonces voy a dejar de compartir esta. Y ya regresamos aquí a esta. Y vamos a compartir esta. En la de esta semana tenemos leer el capítulo del libro que les acabo de mostrar, identificar esa práctica propia que sea susceptible de ser transformada. Hay que describirla en media página, describen ustedes qué es lo que hacen actualmente. Y luego, en la otra media página, proponer qué le introducirían a su práctica para incorporarle una o más de las estrategias propuestas por los autores para establecer valor o para ayudarle a los estudiantes a construir expectativas positivas, o para ambas cosas, para valor y expectativas. Y la tarea se sube en Moodle en la tarea 8, o sea, aquí en esta de acá, esta que ven acá. Y la fecha de entrega es el 13 de abril, porque ahora nos coge la Semana Santa, entonces realmente vamos a 2 semanas. Y yo creo que esto nos va a dar también un respiro. Aquí están el par de textos, es lo mismo. Este capítulo está aquí incluido y aquí están todos los capítulos. Lo único es que este está en inglés, este está en español. Quien quiera algunos otros capítulos del libro en español me puede escribir y yo se los puedo facilitar. Tengo el libro completo en español. Y entonces lo que vamos a hacer allí en esa tarea 8 es subir un documento, o sea, solo un documento que contenga la descripción de la práctica y los cambios propuestos por usted para incorporarle estrategias que ayudan a incrementar la motivación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Entonces, este sería como la tarea que tenemos para esta semana 8, que vuelvo y les repito, iría hasta el día 13 de abril. Preguntas hasta acá. Profesor, ¿la volvemos a hacer en parejas? Este es individual. Este lo hacemos de manera individual. Quienes no tengan estudiantes pueden hacerlo en parejas. Ahí sí. Y explican bueno, por qué y hacen una sola entrega. Lo importante es que queden los dos nombres allí en la entrega para yo poder enterarme quiénes son los que están presentando. ¿Vale? Y eso lo vamos a subir. Permítanme, debo de compartir aquí. Comparto esta. Están viendo ya la presentación nuevamente, ¿verdad? Eso se va a subir o se va a trabajar. Pueden hacerlo por las dos vías, subiendo
a la plataforma en Moodle o haciéndolo aquí a través de este enlace en un formulario donde ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que no lo hagan en ambos. Si lo hacen aquí, no lo hacen allá en la plataforma. Si lo hacen en la plataforma, no lo hacen acá. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? No tenemos preguntas, ¿está todo claro? Bueno, entonces quiero aprovechar estos últimos minutos que me quedan para no abusar del tiempo de ustedes, estos últimos 20 minutos, en que hablemos un poco acerca de qué de lo visto en el curso han aplicado en sus prácticas educativas, ya lo han utilizado. Casos concretos. A ver, ¿quién se anima? Diana. Diana tiene arriba la mano porque quiere intervenir o se le quedó ahí arriba. Profe. Sí, te escuchamos. Doctor Fausto, Fausto, lo escuchamos. Lo que pasa es que por aquí me estaban rondándome la cena, entonces me tocó capturarla antes que me desadiera propietario. Eso bueno, es muy importante. Sí, ya estaban diciendo que si me iba a comer. Exacto. Y después de que le dicen a uno eso. Entonces, profe, con respecto a lo aplicado en la práctica, toda esta situación ha abierto la posibilidad de hacer unos cambios en el modelo de educación. Uno de los principales análisis de los que me vi enfrentado fue lo siguiente. El campo de la práctica, que es el hospital, debe entenderse como el hacer. Y la parte cognitiva de la formación de conocimiento no puede competir con el tiempo del hospital. Eso es muy difícil. Uno llega al hospital y uno se sintoniza en la parte de trabajo. Entonces al residente le queda difícil competir en medio de eso porque nosotros tenemos un trabajo asistencial por el cual se nos paga y el cual respondemos ante la clínica. Entonces eso no es negociable. Entonces toda esta situación nos llevó a pensar en la posibilidad de aplicar el método Leo en la práctica de los residentes. Por un lado, utilizando puede ser la plataforma ¿cómo se llama? Del Moodle. Hacer lo posible para colocar las lecturas que nos parecen más importantes acerca de un tópico, de un tema. Sí. ¿Por qué ese filtro es importante? Porque hoy con lo del COVID nos damos más cuenta de que entre más información hay, más confusión hay. Sí, es cierto. Entonces ya uno con el filtro de los años, la experiencia, los cursos y todo eso, uno se da cuenta de qué lecturas le pueden parecer a uno más importantes con respecto al tópico. Entonces, esa es una buena selección para un residente. Sin restarle la importancia de que él pueda aportar. Sin limitarlo. Lecturas, exactamente, lecturas que le parezcan importantes que uno de pronto no haya tenido en cuenta. Bien, segunda parte. Escritura. Entonces, el residente, a partir de lo visto, en esa lectura que se hizo, puede hacer un mapa conceptual, puede ser un algoritmo cuando se trata de una decisión terapéutica. Exactamente. Puede hacer hasta un ensayo de media página. O sea, es que no sé por qué era que nosotros no habíamos tenido esa libertad de haber logrado unir todas esas herramientas. Y por último, viene la parte de la oralidad. En la oralidad, sencillamente hacer una presentación de PowerPoint que puede ser del tema, de un caso clínico, en fin, en
5 a 8 minutos, discutir un caso dentro de lo aprendido o discutir el tema dentro de lo aprendido y poder grabarlo en alguna plataforma como la de ScreenFlow, creo que se llama, Sí, o la misma Screencast-O-Matic. QuickTime Player. Ujú. Exacto, el mismo QuickTime Player que da la posibilidad de grabar la pantalla. Sí, Entonces, cuando de todo esto, dije yo, ¿cómo era que nosotros antes no habíamos tenido esa posibilidad? No teníamos ni siquiera que competir con el tiempo del hospital. Podíamos hacerlo de una manera no presencial, sino que también lo podíamos hacer de manera diferida. Y si se iba a discutir un tema o un caso inclusive, se podía tratar de hacerlo utilizando Google Hangouts o utilizando Zoom o utilizando Microsoft Teams. Entonces, no, en Teams, fin, Hangout o muchas otras exactamente, herramientas, claro. no teníamos que empezar a competir con el tiempo de la consulta y la cirugía, porque la verdad no hay tiempo, no hay Ujú. tiempo. Entonces, eso fue la reflexión a la cual yo llegué y ya mañana vamos a aplicar eso, porque mañana vamos a tener la discusión de un tema y vamos a utilizar Microsoft Teams. Ah, Entonces, qué bien. eso fue una de las cosas de las que... Y la otra cosa que también me llamó la atención y ya lo propuse en el curso, o sea, ya lo escribí, fue de que al final se puede utilizar el formulario Google, se puede montar la imagen de un caso clínico en referencia a la pregunta, se responde en línea y de una vez la persona tiene la retroalimentación, porque a ese punto lo que digamos que a veces no nos alcanza el tiempo para la retroalimentación. Creo que la retroalimentación será para las preguntas que salgan malas. Fue mi pensar. Porque si está correcta, no sé si estoy bien en lo que estoy diciendo. Si está correcta, asumo que el concepto está claro. O si también debo justificar en el caso de que si la respuesta es correcta y reforzar algo más. Pero por lo menos en primera instancia pienso que las preguntas que van a tener discusión o retroalimentación son las que salgan malas. Exacto, sí. No, también se puede hacer con las que salen bien en términos de una justificación para saber, para que el estudiante tenga la oportunidad de ampliar el concepto que se está tratando allí. Y la otra cosa importante que dice el doctor Fausto es en relación a el uso de herramientas o instrumentos que le permiten al estudiante comprender más en profundidad unos temas, que su aprendizaje sea más significativo. Entonces son herramientas que por más que uno pueda leer un texto y subrayarlo, pues no es lo mismo cuando se utiliza un instrumento que permite sacar elementos de ese texto que me permiten una mayor comprensión de lo que allí se está tratando. Y ustedes se las ven con los estudiantes es en relación a ese instrumento, no al texto rayado. El texto rayado está por detrás, está en background, pero realmente el frente, cuando los estudiantes hablan con ustedes o les entregan, les hacen entregas, es en relación a esos instrumentos, que es como un filtro de su comprensión del texto. Y ahí ustedes se enteran qué tanto comprendió el estudiante, sobre todo esa parte conceptual, los elementos más conceptuales. Una cosa más, profe. La otra parte fue que al tener claro el objetivo del curso, eso también me dio una visión mejor, porque nosotros estábamos dando una rotación como en el día a día. Ah, llegó un caso de una fractura, entonces revisábamos esa fractura. Llegó el caso de una infección, entonces revisábamos esa infección. Entonces, no, al final, probablemente no se había llegado a los objetivos del curso. Claro, Entonces, claro, porque todo dependía de las circunstancias, de lo las circunstancias. contextual. Eso hace parte de la práctica y está bien. Ya, pero el curso como tal tenía que tener unos objetivos muy claros y con unos temas mínimos de revisión para hacerlo. Entonces, ¿qué me puse a hacer en estos días? Como es una rotación apenas de 8 semanas, traté de elegir cuáles eran los temas que me parecían más importantes. Entonces dije yo, unos van a ser asincrónicos, unos pueden ser sincrónicos y otros pueden ser de manera diferida. Entonces terminé eligiendo dentro de los temas básicos para un residente 20 temas. Entonces dije yo, al ser 8 semanas, se supone que voy a hacer 3 actividades por semana. Además que ellos nada más rotan exclusivamente durante ese tiempo conmigo. Entonces podrían hacer esas actividades, esas son 3 actividades y se les va cambiando la modalidad a cada una de ellas, en donde se presenta o una parte de oralidad o una parte de escritura
y a todas se les hace lectura, por Ya supuesto. todos tienen lectura, exactamente, sí. No, está bueno, está muy bueno el planteamiento que hace, doctor. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Bueno, ¿quién más quisiera contarnos aquí su experiencia en este tema? De lo ya hecho, de lo ya utilizado. No importa que sea de una manera muy sencilla, pero el punto es que esto sirva para movilizar las prácticas, no para simplemente para pasar un curso y el curso pase por nosotros o nosotros pasemos por el curso, pero el curso no por nosotros. María del Pilar, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Dale, doctora. Una de las cosas que dijo el doctor Fausto que me parece a mí importante es que en este momento hay producción de mucha información al respecto de muchos temas. En el caso mío, prácticamente, pues, está el cuidado intensivo, en que tiene una producción muy, muy alta en muchas partes del mundo. Entonces, nuestro personal estudiantil, pues, está siendo bombardeado de una manera abrumadora por esa información. Entonces, de alguna manera, el rol nuestro ha sido permitir una selección de temas importantes y yo con mis residentes me he podido en los espacios en los que hemos tenido, que como dice el doctor Fausto, a veces son difíciles, sentarme a revisar cosas nuevas, seleccionar con ellos, utilizar herramientas como los videos y información procedente de todo esto que nos está llegando de todas partes del mundo, y ha sido muy, muy interesante porque de alguna manera la experiencia nos permite seleccionar cuáles son los documentos y la información válida y que es más útil para estos muchachos, para estos jóvenes y para el personal en general, porque nos bombardean con muchas cosas, pero como de una profundidad como de medio milímetro, y uno quiere una información mucho más profunda, más científica, más seria. Hay 200 videos y grabaciones que realmente no son útiles. En la medida en que hemos podido seleccionar, no solamente ha sido con los residentes, sino con la familia, con los amigos, con los pares, dando información de este tipo. Yo he ido seleccionando una serie de documentos y el paquete educativo, entonces el paquete educativo como para los dummies o el paquete educativo para los pares, y el de mayor importancia probablemente es el de choque en mi trabajo. Entonces, tengo una serie de campos importantes seleccionados, los grupos de población y cómo educarlos, y realmente he visto la importancia de, no solamente con mis estudiantes, sino la responsabilidad social frente a otros grupos que piden información que les sea útil en estas circunstancias y afrontar los nuevos retos y las situaciones que nos están presentando en el día a día. Ya, está muy bien esa. Sí, hay un tema ahí asociado a lo que dice la doctora María del Pilar, y es la competencia en manejo de información. Porque realmente con esa infoxicación que se nos está presentando hoy día, se hace cada vez más importante tanto que nosotros como que los estudiantes podamos hacer evaluación de fuentes, porque es que también llega cualquier cantidad de información que aparentemente es correcta, es verdadera, incluso hasta con logos reconocidos, pero pues por la redacción, por algunos elementos, porque uno dice, bueno, esta fuente difícilmente diría algo como esto. Entonces hay que entrar a contrastar la información, y al hacer ese contraste de la información se encuentra uno que está ante una información falsa, o que está ante una información que no es apropiada para un público en particular,
porque si uno le da esa lectura a ese público en particular, pues es como si no le hubiese dado nada, porque es más lo que confunde que lo que aclara. O darle, por ejemplo, a un par una información muy básica, pues le va a decir a uno, no, pues, a ver, esto es la plana de la A. Eso ya lo sabíamos. Entonces, hay una relación allí entre buscar buena información, evaluar fuentes, evaluar la pertinencia y la autoridad de la fuente, por un lado, y por el otro, saberlo o hacerlo de acuerdo a las audiencias a las cuales nos vamos a dirigir o en las cuales vamos a utilizar. Es como cuando los estudiantes utilizan una lectura o un material, cualquiera que él sea, para el trabajo que ustedes les ponen. No va a ser cualquier tipo de material, sino que preferiblemente es material pues académico. Sí, probablemente, no sé si ustedes han visto una información que dio el infectólogo de la Fundación Valle de Lili, el doctor Juan Diego Vélez. Entonces, sí, él trató de dar esta información a los médicos, ¿sí? De un tratamiento específico, y esto se filtró a las redes. Él lo hizo con el objetivo de informar a la mayor parte de los médicos cuáles eran las alternativas terapéuticas. Sin embargo, esto se filtró para una audiencia que no estaba preparada para recibir esta información, que la utilizó de una manera que entró en pánico, y por nuestros problemas del sistema de salud, como son la venta de medicamentos libres, aquí le venden a uno los medicamentos, los antibióticos y los medicamentos para el manejo de salud los venden como vendiendo bananas, entonces generó pánico de desabastecimiento de dichos medicamentos. Entonces era una información que no era para el público adecuado, no era la audiencia, que generó muchísima controversia, ¿sí? Porque no estaba destinada a la población general, sino a los medios médicos, para que ellos rápidamente supieran que sí había una alternativa terapéutica, era una fuente confiable. Sí, que era lo que se estaba aplicando en Francia y bueno, la fuente parece ser bien, pero claro, cuando eso cae en manos del público que no tiene, pues primero no tiene conciencia, porque es que eso de ir a desabastecer sin tener todavía nada, solamente por si acaso, eso pues es falta de conciencia social. Pero adicionalmente genera un problema real. Que las personas que sí tienen la situación y que necesitan ese medicamento, pues no lo van a encontrar en el mercado y todo. ¿Por qué? Pues porque la gente obtuvo una información que los llevó a actuar de esa manera. Ese es un muy buen ejemplo de este información pertinente, veraz, con buenas fuentes, pero además para el público apropiado. Sí, señor. Vale, muchas gracias, doctora María del Pilar. Bueno, entonces, hasta aquí en la clase de hoy. Nos vemos nuevamente el día 14 de abril. Estas clases regularmente se están cortando justo a la hora que es, o sea que en una nada se debe estar cortando. Les deseo que pasen unos buenos días, que esta situación siga más o menos como ha venido sucediendo, que no tengamos ningún contratiempo y que esto no aumente de una manera imprevista. Entonces nos estaremos viendo. Igualmente me pueden escribir por el correo o por el WhatsApp. Muchas gracias, profe. Nos estaríamos viendo el 14 nuevamente. Muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.